¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo. Recuerde que el 25 de junio de este año, del 2023, los guatemaltecos y las guatemaltecas saldrán a las calles para elegir a los diputados del Congreso de la República, a sus diputados del Parlamento Centroamericano y a sus alcaldes, pero también al próximo presidente y vicepresidente de Guatemala para un periodo de 4 años. Y en Somos el Combo iniciamos con las entrevistas a los candidatos a un cargo de elección popular. Y esta noche tenemos como invitados al binomio del partido político Victoria, Amílcar Rivera y Hugo Fernando Mazariegos, quien el pasado 10 de febrero recibieron sus credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Prácticamente ya les da el paso para competir en el proceso electoral 2023. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación y buenas noches, Marvin. Buenas noches, Sonny, bienvenidos a Somos el Combo. Bueno, buenas noches. Para nosotros es un gusto el poder compartir aquí con ustedes y poder trasladar las consultas, preguntas o lo que sea necesario. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer para mí conocerles y compartir este medio y por supuesto también presentar nuestro plan y presentarnos nosotros también ante ustedes y ante la teleaudiencia que nos puede observar, ver, escuchar y analizar. Así que muchas gracias. Perfecto, buenísimo. Entonces, si quieren, arrancamos con la primera pregunta. ¿Por qué deciden ser candidato a la presidencia y a la vicepresidencia? Amílcar, entiendo que es tu segunda participación, ¿verdad? Como candidato a la presidencia, si no estoy mal, en 2019 también te lanzaste como por el candidato al Partido Victoria. ¿Pero por qué te lanzas como candidato a la presidencia? También usted, primero empieza. Bueno, yo tengo una visión muy clara de lo que anhelamos y soñamos. Nuestra visión es que aquel guatemalteco que quiera trabajar, ya sea a través de un empleo o un emprendimiento, lo pueda hacer y que jamás nuevamente le sigan arrebatando el fruto de su esfuerzo los mareros y extorsionistas. Eso es lo que a mí me mueve. Yo en este momento suspendí esa actividad, soy docente universitario, soy hijo de maestra jubilada y también por eso es que invito al doctor Mazariegos a que me acompañe como vicepresidenciable del Partido Victoria. Yo también tengo un sueño que la educación podamos traerla del pasado al presente tecnológico. Y por esa razón le invito al doctor que me acompañe en este esfuerzo. Cuando uno habla de una Guatemala productiva y lo que queremos es que el guatemalteco trabaje, uno de los principales ejes o el principal eje es mejorar la educación que tan atrasada la hemos tenido. Y el doctor es experto. Yo cuando le invito le digo, mire doctor, yo quiero pedirle a usted si la población en su momento nos da la oportunidad que usted se encargue del planteamiento del tema educativo del partido, como también de poder dirigir esa cartera. En lo personal, yo quiero y seré yo la persona que esté al frente del tema de seguridad para detener a esa gente que realmente tanto daño le ha hecho al guatemalteco, y en el caso del doctor Mazariegos, pues yo le pedí que sea él el que se encargue de toda la parte de prevención del delito, que es muy importante. Entonces, en pocas palabras, a mí me mueve esto porque yo quiero que el guatemalteco que quiera trabajar tenga la oportunidad, pero sueño con que nadie le arrebate el fruto de su esfuerzo. ¿Y en su caso? Muchas gracias, Manuel. Mire, si me permiten sistematizar 3 razones por las que estoy acá y por la que he saltado a una palestra política. La primera de ellas, una experiencia, una conversación con una persona, un ingeniero sumamente honesto, un empresario fabuloso, que en su momento le invita el presidente Berché para ser ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. Y entonces con la emoción, cuando él me da la noticia, yo me siento muy emocionado y me dijo que no iba a aceptar. Entonces me desilusioné e hice una pregunta que muchos años después fue para mí mismo. La primera pregunta que le lancé fue: ¿y cuándo vamos a participar los honestos? Obviamente estamos en una situación compleja, delicada, corrupta, en donde hay una anarquía terrible, una persecución de las mejores instituciones que hay en Guatemala. Se les persigue, se les asocia en algún momento. Y eso para mí fue una situación sumamente determinante para mi participación. Soy honesto, pero también le dije a él
que el espacio que los honestos deben de ocupar no están siendo ocupados. La segunda razón, porque me he preparado toda mi vida, he estudiado, he trabajado en la formación profesional de mi persona, he provocado que muchas otras personas estudien, he fomentado la educación a todo nivel, en cualesquiera que sean los estratos de nuestra sociedad, yo lo he fomentado. Y lo he fomentado de lo más variopinto que ustedes se puedan imaginar, desde fundar facultades o instituciones educativas a nivel medio, a nivel universitario. Trabajar con esas personas ha sido también un desafío para mí porque me sigo preparando, aún en pandemia, ¿verdad? Estudié, trabajé en la formación de ciertas áreas que yo sentía que tenía mucha necesidad. Estoy preparado para eso académicamente. Y lo tercero, porque en donde he estado trabajando he tratado de ser productivo y proactivo. Y una de las cosas que yo creo que me caracteriza es que he aprendido que no se necesita en el Estado u otra institución un todólogo, ¿verdad? Alguien que sepa hacer absolutamente todo. Ustedes son especialistas, por ejemplo, en periodismo político. Pero hay especialistas en el periodismo deportivo, especialistas en otras áreas. Y uno de los elementos, por ejemplo, a ustedes, a mí, a la sociedad, que es sumamente importante es trabajar en equipo para una mejor distribución de las responsabilidades y a la postre de rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, esa tercera cosa es algo que nosotros lo hemos trabajado. Y honestamente, yo he aceptado, pero no quiero ser un X, no quiero ser una persona que se anule en un binomio con Amílcar, ¿verdad? Una de las ventajas, hemos hecho un clic y eso nos da una fortaleza también. Compartimos ideales, tanto con el partido como de manera personal. Obviamente, digamos, ustedes nos cuentan lo que los motiva para ser candidatos a la presidencia y vicepresidencia, pero más allá de eso, ¿qué le puede ofrecer el Partido Victoria a Guatemala? Un país con tantas necesidades, con gente con tantas necesidades, tanta desigualdad, pobreza, corrupción. ¿Qué le puede ofrecer el Partido Victoria a Guatemala? Distinto a lo que ofrecen los demás partidos, porque finalmente van a haber más de 25 binomios presidenciales. Doctor, si usted quiere, empieza con el tema educativo. Muy bien, muy bien. Dentro de este binomio y por supuesto de las políticas que hemos estado comenzando a construir algunos años atrás, hemos comenzado a construir, está precisamente las responsabilidades que a mí me corresponden, pero que como binomio queremos llevar a cabo. La primera de ellas, ¿verdad? Una de las cosas para nosotros importantes será el tema de la educación. Ha sido un eslogan que no quiere ser un simple estribillo hasta cierto punto de que la educación transforma. Y le quiero decir, Marlene, honestamente, yo que nací en un hogar de tristeza, de pobreza, de enfermedad, de tantísimas necesidades, la educación me ha cambiado. Y lo digo de verdad, con todo mi corazón, la educación fue el factor que determinó mi cambio y mi oportunidad también de salir adelante. ¿Cómo no soñar con un cambio estructural? Hoy mismo estamos en una situación en donde la educación llora sangre a todo nivel. Hay que hacer un cambio paradigmático de la educación y eso se hace precisamente con que, aunque todos puedan ofrecerlo, pero nosotros estamos ofreciendo, proponiendo, ya incluso presupuestando y analizando en el presupuesto general de gastos de la nación, que sí podemos hacer un salto epistemológico totalmente bonito de la educación que estamos llevando a una educación tecnológica, a una educación en donde los estudiantes no lleven una mochila de 25 libras en la espalda, sino que puedan llevar una tableta. Y eso sí se puede hacer. Ya hicimos nosotros los análisis porque hay tanta corrupción, tanto despilfarro, tanto programa inservible que la educación a través de la tecnología
es posible. Por supuesto, entra lo que básicamente se debe de hacer. Hay que cambiar las aulas, hay que cambiar esos escritorios y tirarlos a la basura, o invertir en eso, ¿verdad? Invertir en la educación es uno de nuestros pasos fundamentales. Por la relación con otras instituciones con las que yo he trabajado, proyectos, a veces proyectos sensibles. Sony, yo he tenido la experiencia de una verdadera inclusión. Por ejemplo, he desarrollado proyectos para personas no videntes, con limitaciones. Eso es sensible, Sony, es sumamente sensible. Trabajar incluso, Marvin, con personas, por ejemplo, que son sordas y hacerles accesible a ellos la educación, me ha cambiado la vida, de verdad que sí, ¿verdad? He aprendido a reír con las personas que aparentemente tienen discapacidades y que a la postre tienen muchísimo que aportar, pero también muchísimo que recibir de parte del Estado. Nosotros queremos ser incluyentes en ese sentido, queremos ser personas que transformen la educación, los programas de apoyo a la sociedad en donde hay grupos marginales que pueden ser incluidos y deben ser incluidos en nuestro gobierno. Amílcar. Bueno, yo quiero ser bien claro, el Partido Victoria, desde el día que yo invito tanto a mi familia como amigos para formar este partido, un principio bien claro. El Partido Victoria es exclusivamente para la gente que le gusta trabajar. Número uno. Nosotros no estamos pensando en programas que creen dependencia, sino que queremos gente que produzca. Y para producir necesitan también ciertas acciones. ¿Qué nos puede diferenciar? Número uno, nosotros hemos hablado un centavo, escúchenlo bien, un centavo en subsidios a las grandes empresas como este gobierno otorgó y los gobiernos anteriores han otorgado, nosotros no pensamos dar uno solo. Vamos a crear programas específicos que permitan la productividad del guatemalteco. Cuando uno hace un análisis hasta febrero, este gobierno casi dio los 8,000 millones de quetzales. De esos 8,000 millones de quetzales, ¿qué tenemos pensado nosotros? Esos van a estar en los próximos 4 años, definitivamente, porque son los impuestos del guatemalteco. Hay un programa que queremos nosotros. Nosotros queremos que la mujer guatemalteca sea emprendedora. Y quiero iniciar diciendo que antes de la pandemia, 70% de las mujeres trabajaban en la economía informal. Después de pandemia, 80% trabajan en la economía informal. Es por eso que de ese dinero... ¿Y esos datos están medidos o no? Están medidos. Yo acabo de pedir esa información y te lo puedo trasladar. Entonces, aquí el tema es, esas mujeres necesitan mucho apoyo y muchas de ellas tienen problemas con esos famosos prestamistas de a diario, que se han convertido en esclavas de esa gente, porque el sistema financiero de Guatemala no les da ninguna oportunidad. Entonces, a las mujeres, dentro de nuestra política, del programa político que tenemos económico, es crear un bono de emprendimiento para la mujer de 5,000 quetzales no reembolsable para que inicien su propio negocio o para que amplíen el que ya tienen. ¿Pero de cuánto dinero estamos hablando ahí? ¿Cómo se va a financiar? 6,000 millones. En lugar, este gobierno, vuelvo a repetir, casi dio 8,000 millones a empresas grandes en temas de gasolina, energía eléctrica, el gas, que jamás llegó a los bolsillos de usted guatemalteco. Entonces, con 6,000 millones se pueden llegar a 1,200,000 mujeres con este bono, dinero que ya está. Y los otros 2,000, más o menos se necesitan 1,500 millones para cada niño, para que cada niño pueda tener una tableta y se la puedan llevar a su hogar y que puedan pasar del pasado al presente tecnológico. Número 2, en el tema de seguridad. Miren, muchas veces han dicho de usar al ejército para patrullar. Les voy a dar mi punto de vista. Yo no quiero ver al ejército de Guatemala en las palanganas de los policías que andan haciendo, paseándolos prácticamente. Yo soy de la opinión de hacer lo que en un momento se hizo. Cuando fui alcalde de Misco, logramos que se instalaran 7 destacamentos militares en el municipio de Misco y fue muy efectivo y ahí están las estadísticas a la vista. Entonces, dentro de nuestro programa político de seguridad está planteado regresar destacamentos militares a las zonas peligrosas del país, pero también
tenemos que reconocer que tenemos una Policía Nacional Civil mermada. Actualmente necesitaríamos 75,000 policías. Bueno, mermada y corrupta. Pero necesitaríamos 75,000 policías para que tuviéramos una cobertura suficiente. Pero aquí quiero comentarles algo que muchas veces no decimos. Los policías en 13 años les han dado 2 pares de botas, les han dado un juego de uniformes, cuando dentro del presupuesto está para que cada 6 meses se le dé uniformes y botas a los policías. Y es más, las balas que usan los policías, esas balas ellos las tienen que pagar de su propio dinero. Pero tenemos otro problema aún más grave. Cuando uno va a ver la realidad de los policías, tenemos miles de policías que a final de mes están recibiendo 500 pesos líquidos de sueldo. Por los famosos préstamos. Por los famosos préstamos. Entonces, ahí lo que tenemos decidido nosotros es, porque en eso existe un contubernio dentro del presidente, ministro, con el Banco de los Trabajadores principalmente. Y no se nos puede olvidar que la ley orgánica del Banco de los Trabajadores dice que el banco fue organizado para apoyar, para solucionar los problemas financieros y crediticios del trabajador público. Y también hay que recordar que en el artículo 17 dice que es el presidente de la República que nombra al presidente del BANTRAM. Eso no lo podemos olvidar. Entonces, la primera orden que está estipulada en nuestro programa político es anular ese convenio que existe entre el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y el Banco de los Trabajadores. No se le puede descontar más del 35% del salario a un policía. Y eso está claramente en la ley de embargos. Si la ley de embargo dice eso, ¿por qué la institución le está descontando más a los policías? Otro tema, ahorita están creando unos comedores para darle alimentación a la policía. Háganme el favor. En primer lugar, ¿a qué hora van a llegar a los policías a comer si su trabajo es patrullar? Entonces, esos comedores están creados y hechos solo para financiar, apoyar a los amigos y financistas de este gobierno. Esos comedores se tienen que quitar y al policía, aparte de su dignificación salarial, también se le debe de entregar ese bono alimenticio para que ellos coman donde les corresponde. Y por supuesto, estamos de acuerdo, hay que depurar la policía, pero también tenemos que hacerlos sentir orgullosos de lo que ellos son. Y termino con esto, porque creo que todos quieren corto. También las cárceles tenemos que ordenarlas y poner un orden. No es posible que sigan con los impuestos de la gente, sigan delinquiendo impunemente. Entonces, queremos nosotros dentro del Plan Victoria está la creación de 6 cárceles de máxima seguridad, una por cada brigada militar, administrada por el Ejército de Guatemala para desconectar a los mareros y extorsionistas para que no sigan cometiendo esos delitos que los hacen impunemente hasta el día de hoy. Perfecto, ahí estamos entonces. Eso es parte de la discusión que tenemos con el binomio presidencial del partido Victoria, Amílcar Rivera y Hugo Fernando Mazariegos, quienes digamos que durante este primer segmento han hablado de por qué buscan pues competir a este cargo y también cuál es el plan del partido Victoria, en dado caso ganar las elecciones, implementarlo durante los 4 años de su gobierno. Vamos a una pausa y regresamos con esta entrevista de esta noche. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que les van a aparecer ahí abajo en pantalla, Marvin del CID Zuni Figueroa, así como las redes sociales del canal Más TV. Dejen sus comentarios ahí en la entrevista que tenemos esta noche. Hoy nos acompañan aquí en el estudio de Más TV. Amílcar Rivera y Hugo Fernando Mazariegos, el binomio presidencial del partido Victoria. Para recordarles que es la primera entrevista que hacemos de cara al proceso electoral 2023. Son los primeros invitados esta noche, así es que es un gusto que nos acompañen. Y pues ya hemos platicado a lo largo del primer bloque de diferentes temas, por qué son candidatos, qué es lo que pretenden hacer con el país. Obviamente hay muchas más preguntas, ¿verdad?
Por supuesto. Amílcar, mencionabas algo muy interesante en la respuesta antes de que nos fuéramos a la pausa, de que pues, ciertos programas están utilizados por el actual gobierno para apoyar a sus financistas, y partiendo de eso que mencionabas, ¿cómo se financia el Partido Victoria? ¿Quiénes son los financistas del Partido Victoria? Bueno, somos nosotros prácticamente sus candidatos, sus secretarios, comités municipales, comités departamentales, que lo estamos haciendo, y hay gente que ha creído también en el proyecto que nos ha apoyado. Realmente, cuando uno hace, voy a poner un pequeño ejemplo, la mayoría de candidatos presidenciales, por ejemplo, andan en helicóptero, ¿va? Nosotros, pues nos toca que volar timón, y ahí aprovechamos a platicar bastante, pero también aprovechamos a ver la realidad del país, y que también eso nos permite tener un bajo costo de movilización. Tenemos claro con el doctor que ha cambiado mucho la política en Guatemala en la forma en que hacerla. Hoy las redes sociales, los medios alternativos nos permiten hacer una campaña muy económica, en medio de campañas millonarias. Aquí lo importante es la estrategia y el mensaje y la empatía que podamos. ¿Y ustedes están dispuestos a darnos el nombre de sus financistas en el momento porque el guatemalteco obviamente necesita eso, ¿verdad? Porque ¿qué nos enfrentamos? Claro. Por ejemplo, con el actual gobierno pasó que tuvieron un gasto con asesores millonarios, y al presidente Yamatei, cuando se le cuestiona eso, se molesta, se enoja, entonces él ya no se acuerda de nada. Pero ¿cómo hacemos para que ustedes se comprometan con el guatemalteco, con el ciudadano, a que ustedes van a dar el nombre de sus financistas y que no nos vamos a enfrentar a pago de favores posteriormente? Pues miren, ese es un tema, digámosle, los financistas del partido, pues obviamente están registrados dentro de los reportes que se entregan al Tribunal Supremo Electoral. No tenemos ningún empacho en hacerlos, trasladárselos a ustedes hoy, mañana, y es un compromiso. Siempre es un compromiso. Y aquí viene otro tema bien importante. La historia de Guatemala nos ha dicho que hoy estamos, así le hablo yo, en el tiempo de Santo Tomás, porque muchas veces los que en un momento fueron candidatos y después tuvieron la oportunidad de llegar a ocupar esos altos cargos, que son de privilegio, dijeron una cosa y hacen otra. Con el doctor claro, tenemos el lema que lo que decimos, hacemos, y lo que hacemos es lo que decimos. Entonces, lo que pedimos nosotros es que nos den esa oportunidad, ese beneficio de la duda, de demostrar que sí somos gente de lo que decimos, hacemos. Ok, bueno, pues compromiso, ¿verdad? Compromiso. Ok. Hecho. Tras la salida de la CICIG, el actual gobierno prometió una comisión presidencial contra la corrupción, Sí. que prácticamente no ha hecho mayores avances. Sí. Nosotros constantemente se lo decimos a Oscar Dávila y a la comisión presidencial, que el trabajo que han hecho es un trabajo deficiente, pobre, y que no refleja lo que el guatemalteco quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comisión presidencial está de adorno prácticamente. ¿Cuáles son sus planes? Y me gustaría que se lo digan a las cámaras, ¿verdad? ¿Cuáles son sus planes? Me gustaría empezar por usted. Muy bien. ¿Cuáles son sus planes en el combate y la lucha contra la corrupción? Uno de los mayores flagelos que afecta a la sociedad guatemalteca. Muy bien, muy bien. Mire, obviamente nosotros lo hemos abordado no solo de manera personal como guatemaltecos, que nos fastidia la corrupción, sino también como parte de un partido político y como parte de un binomio. En primer lugar, nosotros estamos planteando vivir bajo el mismo ejemplo. Con la pregunta que le hicieron a Amílcar, yo estoy haciendo política sin dejar de trabajar, y a veces haciendo una pausa, muchas veces al trasladarnos de un lugar a otro, abrir mi computadora y dar mis cursos como docente y trabajar, porque claro, nadie me está sosteniendo. Yo estoy sosteniendo mi participación política, aunque se haya multiplicado el tiempo de trabajo, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, miren, honestamente, la CICIG vino en un momento de crisis institucional. Y lo voy a decir, pero espero darme a entender correctamente. No tendríamos necesidad de instituciones que velen por la corrupción si todo el aparato
tiene en primer lugar un ejemplo partiendo de las autoridades máximas y como una política en la cual todo se establezca de manera clara. No tendríamos necesidad de eso, ¿verdad? Pero ¿por qué se dan, tanto de fuera como dentro? Por la alta corrupción. Y cuando ya se queda como una institución doméstica, esta está domesticada. Amílcar, así en breve, para no, si no, no avanzamos. Sí. Mire, número uno, la comisión presidencial no sirve. Eso estamos claros. O sea, uno no puede ser juez y parte a la vez, no funciona. Claro. Esa comisión la hemos visto durante estos 3 años. Bueno, y pico. Valdetti también tuvo una comisión que la utilizaba con fines políticos, ¿verdad? Para citar a la oposición, para citar a sus propios ministros, incluso. No, eso no funciona, eso no lo estamos planteando nosotros porque no podemos pensar en hacer algo que no sirve. O sea, no podemos ser juez y parte a la vez. En el tema de la corrupción, todo inicia con el ejemplo. Y les voy a decir algo. Yo cuando hablé con el doctor, si se da la oportunidad y el privilegio, yo quiero, empezando, a que cada funcionario ocupe el cargo para el cual fue electo. Por ejemplo, hoy vemos un vicepresidente totalmente anulado, que no sabemos si sigue trabajando, no sigue trabajando, si anda de paseo o qué está haciendo, porque el poder le fue trasladado a otra persona. Entonces, en primer lugar, es que cada funcionario ocupe el cargo constitucional y que lo ejerza como debe de ser. Y el otro tema, miren, este es un tema que tiene que ver mucho con el ejemplo que se ve y cómo empieza la cabeza. Porque, por ejemplo, si en la cabeza le pone cuotas a cada ministro, económicas me estoy refiriendo, eso no va a funcionar. Y el mejor ejemplo es el caso del ministro que salió con 2, no sé si edecanes, sexoservidoras, no sé. Raúl Romero, ¿no? ¿Verdad? Raúl Romero. Que salió ese ministro ahí, ¿por qué no fue destituido inmediatamente, estando en un país conservador? Lo único que dice eso es que hay un compromiso y que posiblemente puedan haber algún tipo de cuotas mensuales, que es lo que provoca. Entonces, con el doctor lo hemos hablado. Nosotros les vamos a exigir a los ministros, secretarios, comisionados, que hagan basado en el plan que presentes, pero no basados en cuotas económicas. Eso no debe existir, porque si existe eso, ese es el principio de un buen plan no funciona. Claro. Y ya que estamos hablando de transparencia, Amílcar y Hugo Fernando, les planteo esta pregunta porque es una pregunta que se le va a hacer a todos los candidatos a un cargo de elección popular, porque creo que es muy interesante, porque la historia nos ha digamos que a los periodistas y a los ciudadanos nos ha dado la razón de que entran con un cierto patrimonio y salen con un patrimonio desproporcionado conforme a su sueldo, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es, ¿a cuánto asciende su patrimonio de forma individual y a qué se dedican? Eso para que los guatemaltecos sepan quiénes son ustedes, ¿no? ¿A qué se dedican? Así en breve, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mire, yo soy un profesional que tengo actualmente varios doctorados, graduado en Guatemala y en la ciudad de Nueva York. Mi trabajo principal ha sido en 3 áreas. Número 1, yo he coordinado y fundado universidades fuera de Guatemala y actualmente soy el equivalente de decano de 2 universidades norteamericanas y eso es parte de mi sostenimiento, aparte de proyectos personales y propios acá. Tengo una casa propia, por supuesto que la estamos pagando, tengo vehículos propios, ¿verdad? Que ya cuando uno comienza a hacer una suma, tiene un patrimonio ahí invertido a costa de, igual que ustedes, a costa de que me sude a la lengua, ¿verdad? Porque doy conferencias, porque doy charlas, porque soy un profesor, porque soy diseñador también de proyectos académicos. Yo creo que en suma yo tendré un tanto como de 1,5 millones a 2 millones de quetzales invertidos, por supuesto, incluyendo... Eso va con la siguiente pregunta, Amílcar. Bueno, yo tengo un turicentro en Escuintla.
heredado por mis abuelos. Aguas Vivas se llama, no tengo ningún problema en decirlo. Más o menos esa es una herencia que tengo de hace muchos años y viene de 1800 y pico, ¿verdad? Antes era una piscina donde nacía agua, muy bonito. Tenemos unos negocios con mi esposa. Si sumo eso, yo pienso que podríamos andar tal vez alrededor de unos, aunque todavía falta una parte de legalización, que ese Tunicentro esté a mi nombre, que aún está a nombre de mi señora madre, pero pienso yo que si lo sumo eso, podríamos andar en unos 9, 10, pienso yo. Millones, Sí. su patrimonio. Sí. Y esta pregunta tiene que ver también con eso, ¿verdad? Durante el gobierno del FRG se aprobó una nueva ley de probidad. Ajá. Y se le puso un candado al artículo 21 de la ley. Y ese candado significa que las declaraciones de probidad no puede tener acceso el ciudadano común y corriente. Sí. Solo se puede tener acceso por orden de juez, si se entrega a la Contraloría y si ustedes voluntariamente la entregan. ¿Están dispuestos, solo díganme sí o no, están dispuestos ustedes a darnos una copia de su declaración de probidad? No en este momento, sino que se las pedimos y nos la puedan enviar para que nosotros la tengamos y podamos fiscalizarlos. Sí. Sí, un problema. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, ya que estamos hablando sobre el tema de muchas cosas, ¿no? Porque a nosotros nos gusta hablar sobre, bueno, los planes del partido, hablar de diferentes cosas, porque al final de eso se trata de una entrevista, ¿no? Saber quién es el partido, pero también saber quiénes son los candidatos, ¿no? Entonces aquí viene algo bien interesante. Amílcar, yo estaba leyendo una entrevista que te hizo Prensa Libre en 2019, en la que referías sobre el sueldo del presidente de la República. Sí. Y decías textualmente: el presidente no debería ganar lo que gana. Actualmente el presidente, 155,000 quetzales, $20,000. El vicepresidente, 140,000 quetzales, como $18,000. Obviamente tenemos claro de que consideras que ese no debería ser el sueldo de un presidente como país como Guatemala, en donde está el 60% de la población en pobreza. De llegar al cargo, ¿qué harías con tu sueldo? ¿Te rebajarías el sueldo? ¿Cuál crees que es el sueldo que debería ganar un presidente de Guatemala? Y también esa pregunta dirigida Pero antes de responderla, no queremos una respuesta populista, ¿verdad? Queremos claro. una respuesta. Claro. Si ustedes están dispuestos a bajarse el salario, no queremos ni saber la cantidad siquiera, porque es que nos van a decir una cantidad y cuando estén en el poder van a hacer otra cosa, ¿verdad? Que suelen pasar. Pero estarían ustedes, Sonia ya lo planteaba, dispuestos a bajarse el salario o a revisarlo. O cuando ustedes ya estén en el gobierno, van a decir, no, es que esto es lo justo que gane un presidente, porque también hay que ver cosas objetivas y subjetivas, ¿verdad? Porque también, pero ustedes, ¿qué harían? Bueno, yo quisiera dar una respuesta no tan cortita. Ok. ¿Verdad? Disculpen. Yo tengo una carga personal, moral, con las personas que tienen condición de discapacidad. ¿Sí? Es una carga que yo tengo por una situación muy personal de mi familia. Ok. Yo pensé que el presidente actual, siendo una persona en condición de discapacidad, se iba a poner un poquito la mano en la conciencia, porque es difícil para la gente en condición de discapacidad. El doctor ha trabajado por muchos años con personas en condición de discapacidad en la parte académica, y las personas en condición de discapacidad tienen la oportunidad de salir adelante si tienen una educación distinta, Por supuesto. especial y enfocada a las necesidades que ellos tienen, y pueden llegar a ser grandes profesionales. Y está el ejemplo: tenemos un presidente en problema con una condición de discapacidad, pero nació en un hogar con dinero, que le dieron las oportunidades que él obtuvo, pero hay muchas personas en condición de discapacidad que no lo tienen. Entonces, yo lo que anhelo es que ese sueldo sea revisado y que una parte se designe a una institución pública, porque por ejemplo el CONADI está ese consejo, pero ese consejo lo único es para reglamentar, es para orientar, para aconsejar, pero al final del día una persona en condición de discapacidad necesita herramientas. Si es auditiva, necesita aparatos. Claro. Si es de brazo, necesita una prótesis, de pierna necesita otra prótesis. Entonces, Okay. Disculpa. sí, lo que te quiero decir es, y no solamente yo, sino que la invitación, eso lo hemos platicado con el doctor, va a ser para el doctor, para los ministros, para los secretarios y para los comisionados. Pero esta invitación viene condicionada. Si quieren participar, tienen que ceder parte de su salario otro compromiso de para usted. esa parte. Muy bien, usemos la palabra que usted dijo, revisemos.
Pero mire Sony, mire Marvin, ese no es el problema. De verdad, yo sé que es alto, pero ¿cuál es el verdadero problema? Es que si se circunscribieran a su sueldo, Claro. ¿quién puede decir que un empresario no merece tener ese sueldo? Y lo que se nos está invitando, y nosotros estamos invitando a la gente, es a administrar Guatemala. Es palabra grande. El problema es la corrupción. El problema es la corrupción. Era lo que planteábamos hace rato, ¿verdad? Exactamente. Ese es el verdadero problema. Pero nosotros sí estamos... Entonces van a revisar, entonces. Lo vamos a revisar, por supuesto. Ok, perfecto. Está bien. Entonces, si quieren, ahorita vamos a entrar a un tema importante, o un tema de lo que mencionabas, que estaría del plan dentro de Victoria, Por favor. que es el tema de las cárceles. ¿Sí? Me pareció interesante el dato que diste, que 6 cárceles de máxima seguridad, pero el dato ya lo diste, pero digamos que iríamos ahora a algo bien interesante, que sería, nos enfocamos siempre en los planes de seguridad de los gobiernos como en la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Pero nunca nos percatamos en el sistema penitenciario. Sí. ¿Sí? En las cárceles del país sabemos que existen mafias. Sí, y para no llegar tan lejos, Mariscal Zavala. En Mariscal Zavala los corruptos, los empresarios, los políticos que están ahí, narcotraficantes, tienen privilegios, casas, televisores, Y es gimnasios que fíjate, Sony, y que hay algo tantas importante, cosas. disculpa que te interrumpa. Hablabas, porque eso va con la pregunta que te va a hacer Sony, de que el ejército va a tener control sobre los centros penitenciarios, pero si la cárcel de Mariscal Zavala la controla el ejército. Exacto. Entonces, ¿cómo garantizar que eso... No sé si puedo responder esa parte. Sí, solo Sí, que... pues, Entonces, pero- no, ahí la respondes en una misma, si crees. Vale. Pero la cuestión es de que, ¿cómo hacer? O sea, mencionaba los del ejército que tengan este control de las cárceles, pero en el ejército ya tiene el control y Mariscal Zavala. Y en Mariscal Zavala están estas mafias ahí que tienen el control. ¿Qué hacer para que estos grupos no tengan el control? Porque ahí sabemos que hay extorsionistas y también entre ellos mismos se cobran las celdas. De que si quieres tener una buena celda con una buena cama son tantos dólares mensuales. Entonces, ¿cómo controlar esas mafias que existen dentro de Mariscal Zavala? ¿Y cómo evitar que ocurriera con las nuevas 6 cárceles que piensan construir? Ahí sigue mezclado el sistema penitenciario, ¿verdad? Pues, claro. Estamos claros que en Mariscal Zavala ahí está el sistema penitenciario. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, Claro. una manzana podrida metida entre un montón de manzanas buenas, se pudren todas. Yo estoy hablando y estamos hablando de una separación completamente. Entonces, miren pues, les voy a decir algo así bien sencillo. El presidente actual fue director del sistema penitenciario. Él sabe que eso es cómo funciona. Ahí todos tenemos claros que recibe pisto al alcalde, el subdirector, el director del sistema penitenciario, debe llegar la colita a gobernación y debe de llegar hasta la Bueno, presidencia de la República. y también estuvo preso Sí. también. Y llega hasta la presidencia de la República. Claro. Entonces, ¿cómo empezar a resolver eso? Que ni el vicepresidente ni el presidente estén pidiendo ninguna cuota ni ningún tipo de mordida. Porque ahí empieza el gran problema. Y estas cárceles de máxima seguridad estamos hablando administradas al 100 por el ejército. Del ejército pueden decir lo que quieran, pero el ejército, si se le da una orden, una misión, un objetivo, lo cumplen. Entonces, tenemos que sacar a esa gente que sigue operando con gran libertad y de una vez sacarla de esa problemática. Y la otra, tenemos que pensar también en el aspecto de quién va a ser el director del sistema penitenciario. Debe Bueno, ser claro. una persona, debe ser hombre o mujer, pero que no solamente quiera estar ahí, sino que quiera trascender también y poderle garantizar varias cosas. Un director del sistema penitenciario renuncia hoy o mañana o lo destituye y sale sin seguridad. Háganme el favor. O sea, tenemos que ser muy tontos el pensar que alguien se va a jugar la vida si el Estado no le propone un plan de resguardo de su vida y de su familia durante un tiempo. Entonces, esos son aspectos que debemos de cambiar internamente, pero todo inicia en ese aspecto, el no querer una mordida, una cuota de corrupción de parte de las prisiones para las altas autoridades, porque sinceramente eso es lo que vemos que ha corrompido todo. El caso más claro que fue sacado y que se discutió públicamente fue aquel famoso correo de este señor Byron, se me escapa el apellido ahorita, Lima. que hizo para Lima. sugerir quién fuera el director del sistema penitenciario. ¿Se acuerdan ustedes de esa Por noticia? supuesto, sí. Entonces,
Ese es el tema. El tema en todo esto es que los gobernantes tienen que cumplir con el juramento que hicieron. Porque uno debe de buscar la presidencia para tener el poder para poder hacer lo que uno considera que se debe de hacer. No buscar la presidencia para poder amasar fortunas. Que eso en realidad es lo que hace que nada funcione. Claro. Entonces, Amílcar, digamos de llegar a Amílcar Rivera a la presidencia o Fernando Mazariegos a la vicepresidencia, los privilegios en cárceles como Mariscal Zavala se acaban. Sí, se tienen que acabar. Ok, perfecto. Entonces, esto es parte de la entrevista con el binomio presidencial del partido Victoria, Amílcar Rivera y Hugo Fernando Mazariegos. Vamos a una pausa, pero antes no olvide utilizar el hashtag El Combo Elecciones 2023 para colocar sus comentarios. Nosotros vamos a estar viendo y si usted tiene una idea de alguna pregunta que hacerle a los candidatos que durante los próximos programas van a estar viniendo a Somos el Combo, plantéela ahí y nosotros vamos a estar analizando sus propuestas. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, soy Fabiola Pais y yo, Sharon Carrillo, y te acompañamos de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana en Buenos Días, con segmentos de cocina, salud, belleza, viajes y más. Solo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Recuerde utilizar el hashtag El Combo Elecciones 2023. Esta noche tenemos como invitados al binomio presidencial del partido Victoria, Amílcar Rivera y Hugo Fernando Mazariegos. Continuando con la entrevista de esta noche, Hugo Fernando, usted mencionó algo muy importante, que usted se va a enfocar en el tema educativo. Y partiendo de eso, le quiero lanzar esta siguiente pregunta. ¿Qué piensa del líder sindicalista Joviel Acevedo? Y se lo planteo porque cada gobierno que pasa cede a sus presiones por la cantidad de trabajadores que están en ese sindicato y porque pues, Joviel Acevedo siempre amenaza a los gobiernos de turno de que si no se aprueban sus caprichos en el pacto colectivo, no van a trabajar, ¿verdad? Y al final buscan beneficios solo para él y para los suyos y al final no son beneficios para los niños y para los adolescentes que van a las escuelas, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted de Joviel Acevedo? Muy bien, mira. Nosotros empoderamos al líder bueno y empoderamos al líder malo, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón de esta situación? Que nosotros les creamos plataformas con las cuales ellos se empoderan y tienen un poder, a veces un poder grande o absoluto. Y en el tema de la educación, nosotros con el señor Joviel sí tenemos un claro concepto. No queremos negociar con él. Pero entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Queremos restarle el poder que los gobiernos anteriores le han dado. Desde la ministra Seña se congelaron las plazas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Una cantidad grande de profesores, de maestras, de maestros que están cada día temblando porque el contrato le alcanza para 10 meses. Y entonces hay que estar vendiendo su necesidad y eso es algo inhumano, injusto, que un maestro, una maestra con una profesión tan noble tengan que estar bajo la sombra de un líder que los amenaza, que él es el único que puede negociar. No es cierto, señores. Hay que trasladar a esos profesores y el presupuesto lo aguanta. Hay que trasladar a esas maestras y a esos maestros para que tengan estabilidad económica. Yo quiero tener una estabilidad laboral, económica, como todo guatemalteco y guatemalteca, pero no podemos vivir asustando a los maestros. Y esa es la razón. Yo conozco profesores, maestras y maestros que no quisieran estar bajo la sombra de Joviel. Pero ¿por qué están allí? Por su necesidad. Y es comprensible. Es comprensible porque ¿quién puede negociar el pan sobre la mesa de su hogar? Vamos a trasladar por lo menos a 10,000 maestros a un renglón diferente para que tengan estabilidad laboral, económica. Y entonces comparten la respuesta a ambos, ¿verdad? Sí, vamos claros. Bueno, sí. Entonces vamos a cambiar un poquito de tema por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Que en televisión el tiempo sí nos ajusta demasiado. ¿Qué piensan? Quiero que me lo digan en breve, de la más reciente resolución
de un juez de la Corte Suprema de Justicia a petición del Ministerio Público de investigar a periodistas por las publicaciones que hacen. En su gobierno se va a respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Está de más decirlo, pilares fundamentales dentro de cualquier sistema democrático. Yo creo que en ese sentido, miren, nosotros estamos claros. Tenemos que, el periodismo tiene que jugar la función que tiene. Y algo muy importante que yo siempre he pensado en política es que cuando existe un ruido o cuando existe una protesta, digámosle, muchas veces trasladada por el mismo periodismo, es porque hay algo que no está bien. El gran problema de los gobernantes es que creen que todo lo que hacen es correcto porque tienen a su alrededor un montón de lambiscones. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay un proverbio que dice ahí, en multitud de consejo está la sabiduría. Y yo estoy seguro que si el presidente actual escuchara muchas de las cosas que se dicen a través de los medios de comunicación, estoy seguro que el gobierno fuera en un rumbo tal vez no correcto, pero un poquito mejor, porque ahorita el rumbo que llevamos es de 180 a toda velocidad de retroceso. Entonces, se tiene que tener esa capacidad. Es decir, que su compromiso es respetar la libertad de expresión y libertad de prensa. Supuesto. Porque el propio presidente finalmente hasta apodo les pone a los periodistas, ¿verdad? Claro, nosotros nos puso el combo. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un presidente que a los 4 días, oigan esto, a los 4 días, Sony, ¿te recordás? Yo lo cuestioné en la Corte Suprema de Justicia. Y a los 4 días, frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me dijo textualmente, a usted saber quién le está pagando para hacernos daño. Sí. A mí sinceramente me da risa, me dan risa esas cosas. Yo te digo una cosa, yo soy, y con el doctor lo hemos discutido muchas veces en esos trayectos tan largos y que va uno despacio por las malas carreteras que tenemos, que por los frutos se conoce a un gobierno y por los frutos se conoce a una persona. Sí. Entonces, no importa lo que digan los periodistas si uno no está de acuerdo como gobernante. Porque si los resultados son positivos a la vista o al sabor de la ciudadanía, va a existir una aprobación de parte de la ciudadanía. Pero cuando revisamos la aprobación de la ciudadanía al actual gobierno, háganme el favor, pues desde hace 2 años ha sido calificado como el peor gobierno. Eso significa que lo que se le ha dicho es con justa razón. Por supuesto. Y es que ya en este tercer segmento les vamos a plantear como preguntas varias, ¿no? O sea, como preguntas de diversos temas, como también de coyuntura y ciertas situaciones, ¿verdad? Y esto va relacionado a al actuar del Tribunal Supremo Electoral. Digamos de que mucho se ha cuestionado por la prensa, por los ciudadanos, de que por qué el Tribunal Supremo Electoral está tomando decisiones como arbitrarias, por qué a uno sí le aplica la ley y por qué a otros no le aplica la ley, ¿verdad? Y en este caso, pues hay que plantearles cómo ven que ustedes que el Tribunal Supremo Electoral no deje participar al presidenciable de Podemos, a Roberto Arzú, por supuestamente campaña anticipada, cuando vemos que hay más políticos que han hecho campaña anticipada y ahí están inscritos. ¿Cómo ven el caso alrededor del binomio, o en este caso el vicepresidencial de MLP, que pues obviamente todo se hace como muy rápido, como para intentar bloquearle esa candidatura? Entonces, ¿cómo ven ustedes o cómo calificarían ustedes el actuar del Tribunal Supremo Electoral que hace decisiones de forma arbitraria? Yo quisiera ahí decir algo primero. Miren, nosotros lo hemos discutido desde nuestra perspectiva, que participen todos, ¿sí? Y que sea la ciudadanía al final la que decida. Si nos vamos, por ejemplo, al derecho constitucional de elegir y ser electos. ¿Quién es el gran responsable de todo lo que está pasando? La actual legislatura del Congreso de la República, que no quiso conocer los cambios a la ley electoral y nos dejó una ley electoral mala. Parchada. O sea, ojalá que fuera parchada, está mala. Claro. ¿Por qué? Porque no da claridad en muchas situaciones. Entonces, lo que es proselitismo y lo que es campaña no está
totalmente claro. Claro, sí. Existe una línea muy delgada. Entonces, ahí deja a que las tomas de decisiones sean muy subjetivas. Entonces, eso nos preocupa a nosotros, pero yo sí creo que vale la pena el marcar quiénes son los responsables. Los responsables son los actuales diputados que han sido manejados por el oficialismo y que sus grandes aliados, pues ya todos sabemos quiénes son. Y ellos son los que Entonces, que eso es lo que nos ha causado todo esto que estamos discutiendo. Si la ley fuera clara, no estuviéramos discutiendo estos temas. Sí, lo que pasa es de que finalmente hablamos de reformas electorales urgentes, pero eso urge hace 20 años, ¿verdad? Es que urgente, así se van quedando las cosas. Pero Barbie, por cuestión del tiempo... Perdón, antes de que pase, yo quisiera decir dos frases. Sí. Uno, la no participación de algunas personas dentro de los movimientos que se han estado dando realmente es una violentación terrible a la democracia. ¿Por qué? Porque no solamente es a Jordán Rodas, por ejemplo, un vicepresidenciable al que se le veda, es la posibilidad de que el pueblo pueda emitir su voto y que él mismo se percate. Eso es parte de la democracia, pero si se coopta desde arriba, claro, entonces se violenta la democracia como tal. Ok, ahora partiendo de otra cosa, lo del Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Disculpen que me cambie de tema tan abruptamente, pero a veces corresponde, ¿verdad? ¿Qué piensan del Parlamento Centroamericano? En breve, por favor. ¿Por qué? Porque es una institución que se ha convertido en un lugar de refugio para expresidentes y vicepresidentes y para políticos. Sí. ¿Qué piensan ustedes del Parlamento Centroamericano? ¿Estarían dispuestos ustedes a hacerle cambios o qué harían con el Parlamento? Bueno, nace como un bonito sueño, porque realmente la integración centroamericana es el sueño de todos los gobernantes del bloque. Pero digamos, ¿qué harían? Entonces, ¿qué harían? Primero, regresar a su génesis, la verdadera razón. ¿Por qué se da esto? Para enfrentar a los mercados internacionales, para presentar también defensa en bloque de los países que somos países pequeños. Entonces, revisar su génesis y retornar a las ideas fundamentales haciendo cambios desde el fondo y no que se convierta en lo que usted menciona. Ok, a ver. Para mi opinión, lo que se debe hacer con el Parlacén, número uno, es quitar el derecho al antejuicio. Ok. Número uno. Número dos, quitarle el tema salarial y eso nos permitiría el que cada país pueda proponer... ¿Suprimir todos los salarios o bajarlos? No, yo diría que, mira, pues ahí lo que debería de haber son personalidades con una visión muy amplia de integración, que no anden buscando un interés económico, sino que quieran plantear que Centroamérica pueda ser una región para enfrentar los mercados, como bien dice el doctor. ¿Darle supranacionalidad sería una...? Yo te diría que yo lo miro como está ahorita, digámosle, como un... Porque soñar eso que tú dices es muy largo plazo. Pero, por ejemplo, lo que sí podríamos hacer es quitarle el derecho ante juicio de un solo plumazo. Obviamente, para ello necesitamos diputados en el Congreso de la República que tengan esa mentalidad también. Claro. Porque esa es una modificación muy fácil que se puede hacer. Bajarles el salario también se puede hacer, ¿cómo? Ya no mandando la cuota que ellos piden, porque es una cuota para mí absurda. Y entonces, y la otra, que también así debería de ser, los del Parlacén, los del Congreso, los concejales y los síndicos deben de ser electos por nombre. ¿Para qué? Para que cada quien sepa a quién está eligiendo. Y con eso te garantizo que ya nadie estaría motivado de estar ahí para tener un blindaje legal. Claro. Sino que ahí ya tendríamos personalidades, hombres o mujeres, con mucha experiencia de esa integración que tanto necesitamos. Eso es lo que creeríamos que bueno, creo que yo creería que solo con el quitarle el derecho ante juicio ya no participarían muchos ahí, porque eso es lo que hacen, va a buscar ese antejuicio que los va a proteger, ¿verdad? Ya para las últimas preguntas, Marvin va a ser la última pregunta, yo les planteo esto y se los planteo porque al final es un tema que hay que platicarlo, ¿verdad? Hay que abordarlo. Muchos gobiernos a nivel mundial implementan entre sus planes políticas a favor de las minorías. ¿Entre sus planes están políticas a favor de la comunidad LGTBIQ+, en Guatemala? ¿O qué piensan ustedes de la comunidad LGTBIQ+? Bueno, yo lo que pienso en eso es que todos somos guatemaltecos y que a todos tenemos deberes y derechos.
y que a todos los guatemaltecos por igual se nos deben de respetar nuestros derechos y podernos los garantizar. A todos por igual, pero cuando hablo a todos por igual estoy hablando de todos, independientemente de tu religión, independientemente de tus, pues ¿qué serían? Tus cuestiones sexuales, también, ¿verdad? De raza, recuérdense que Guatemala estamos integrados también por varios pueblos, entonces a todos se nos deben de respetar nuestros derechos por igual. Así rápido, ¿matrimonio del mismo sexo? ¿Sí o no? Pero la ley no lo permite. Pero estarían dispuestos a modificarla, ¿no? No. Bueno, pero es que hay un asunto aquí. Si, digamos, periodistas políticos estamos proponiendo el respeto y la independencia de los poderes, que hay tres poderes, el Ejecutivo no debe de influir necesariamente en todas esas políticas y esa es una decisión de los congresistas. Ahora, mira, yo te voy a decir algo así. Tenemos poco tiempo. Yo solo quiero ser bien puntual. Miren, ¿por qué no mejor no nos metemos a discutir cómo sacamos la pobreza? La ley está establecida. Yo no creo en cambios que nos metan a la discusión de creencias, sino que lo que tenemos que hacer es ver cómo cambiamos temas que cambien la realidad de la niñez y del Guatemala. ¿Y el aborto entonces tampoco se discutiría? Yo el aborto hay que ser bien claro. Mira, en la Constitución de la República de Guatemala dice que la vida se defiende desde su concepción. Entonces la Constitución ahí está. Y ahorita hablar de un cambio constitucional en medio de tantos problemas es mentira. Y lo otro, yo en lo personal no creo en el aborto, para dejarlo así bien claro. Amílcar, esta pregunta va específicamente dirigida para tu persona. Por favor. Hay un tema que obviamente los ciudadanos, nosotros lo discutimos en uno de nuestros programas, el tema de las familias en los partidos políticos. Ya lo mencionabas, que tu familia es parte del partido. Sí. Y te lo voy a resumir. Tus hermanos Juan Carlos y Manuel buscan reelegirse como diputados. Sí. Ambos, ¿verdad? Sí. Tu hermano Abraham Rivera busca reelegirse como alcalde de Escuintla. Ajá. Y tu papá, Abraham Rivera Saastume, busca llegar a la alcaldía de Misco. Sí. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Eso es algo que se cuestiona en redes sociales, se cuestiona en diferentes círculos. ¿Cómo hacer que la gente no vea que realmente Victoria no es un partido de un clan familiar nada más y que únicamente es para beneficiarse ustedes y no la población? Bueno, yo te diría que el Partido Victoria es un partido de una gran familia, Victoria, porque lo conformamos muchas familias. Por ejemplo, te puedo decir, el caso de Alta Verapaz está dirigido por la familia Coco. En el caso de Quetzaltenango está dirigido por la familia Quemé. En Huehuetenango está dirigido por la familia Tomás, en Quiché por la familia Chamay, y nos hemos unido muchas familias para hacer la gran familia Victoria. Entonces, digámosle, en el caso de las alcaldías, es una elección muy puntual, donde la gente va a emitir su voto por la persona que quiere que dirija los destinos de un municipio. Y en el caso de las diputaciones, yo siempre he manifestado y siempre he querido que las diputaciones se busquen, se candidaten, no por listado, sino que se candidaten por personas que puedan tener la opción de proponerse, que ese es un gran cambio que tenemos que hacer. Entonces, yo lo que te diría es que al final, pues va a ser la ciudadanía los que va a decidir, y yo esperaría que la ciudadanía califique el actuar de mis hermanos en el Congreso, no porque sean mis hermanos, sino que califique su actuar, porque ellos, y ustedes lo saben, han sido una oposición fuerte dentro del Congreso de la República y no se alinearon a los intereses de este gobierno. O sea, yo en lo personal, que te puedo decir, yo de mis hermanos me siento orgulloso porque ellos no vendieron ni al pueblo de Guatemala, ni vendieron su voto como una retahíla de corruptos ahí en el Congreso de la República. Bueno, muchas gracias. Entonces, esto ha sido un programa más en Somos el Combo. Agradecemos a Amílcar Rivera y a Hugo Fernando Mazariegos, el binomio presidencial del Partido Victoria, por estar presentes y por aceptar esta invitación al programa Somos el Combo. Y recuerde, Somos el Combo se transmite todos los jueves a las 7 de la noche, así que en los próximos programas espere más entrevistas con candidatos a un cargo de elección popular para las elecciones 2023. Buenas noches.